esta hermosa fiesta del Buen Pastor nos hace reflexionar sobre esa grandeza de Cristo, sobre esa vida de buen pastor que se cumple en Él. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y el buen pastor es ese, el que da la vida por las ovejas. Hoy el libro de los Hechos nos sitúa en el día de Pentecostés. Es aquí precisamente el momento en que ellos fueron revestidos por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Y Pedro, como cabeza de ese grupo, se pone en pie y da el testimonio más grande de la resurrección, porque ahí, delante de ese grupo que está ahí reunido, dice: Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras fueron tan fuertes que tocaron los corazones y la gente se dijo: ¿y qué es lo que hay que hacer? Y ahí la respuesta es: conviértanse y bautícense. Estas son dos claves importantísimas en el inicio del seguimiento de Cristo. El bautismo lo recibimos una sola vez y nos abre la puerta a la vida de la gracia. Nos hace nacer de nuevo. Remóntate al día, al momento en que fuiste bautizado, recuerda la fecha y ahí sabes cuándo naciste a la vida de la gracia. No importa los años que hayan pasado, la puerta de la gracia nunca se cierra, a menos que uno la quiera abandonar al pecado y entonces ahí se obstaculiza. Pero para renovar la gracia del bautismo está la conversión, que es un proceso perenne. La conversión nos anima cada día a retomar el camino, a buscar las herramientas espirituales que me permiten mantener actualizada en mi vida las gracias bautismales. Y como camino tiene una dimensión de que no lo podemos vivir desesperadamente. Tenemos que vivirlo confiadamente, confiados en la gracia del Señor, confiados en el pedido que nos hace la palabra: conviértanse. Y cuando nos dice conviértanse, nos está diciendo que es posible. Y es posible por la ayuda que el Espíritu Santo nos ofrece en ese camino. ¿Y de qué nos convertimos? Pero nos convertimos de nuestras inclinaciones al pecado. El bautismo nos borra el pecado original, pero queda en nosotros la huella o la marca del pecado que nos hace muchas veces inclinarnos frente a él. Lo que se llama en la catequesis apetito concupiscible. Eso que no quisiéramos hacer, pero hacemos. Eso que dejamos de hacer, muchas veces queriendo hacerlo, como nos decía San Pablo. Esto es parte de ese proceso de conversión, donde el ser humano reconoce que es frágil, que es débil, que tiene imperfecciones, pero hay algo que está por encima de todo eso, que es la gracia divina. Y esa es la que me sostiene, esa es la que me transforma, esa es la que me ilumina, es la que me renueva constantemente. Según Pedro, en la segunda lectura, el sufrimiento también es parte del camino y del proceso de seguimiento de Cristo, y muchas veces está dentro de la conversión, porque nos ayuda a la transformación interior. Dice la palabra: soportan el sufrimiento, hacen una cosa hermosa ante Dios. El sufrimiento tiene valor redentor. El sufrimiento tiene valor salvador. El sufrimiento es colaboración con el misterio de Cristo, buen pastor. Porque de alguna manera, por la gracia del bautismo, somos otros Cristos. Podemos ser otros y otras buenas pastoras y pastores, conduciendo a las ovejas a la gracia de Dios. Fíjense qué hermosura nos enseña hoy Pedro. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Cristo sigue velando por nosotros. Ya estamos en Él. El camino es avanzado y ahora no es el momento de retornar a recoger aquello que dejé atrás. Hay que avanzar, porque cada día nos aproximamos más al encuentro con el Señor. Y esto lo reafirma hoy Jesús en el Evangelio. Les digo: les aseguro que el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que salta, es ladrón y bandido. Es decir, no está asociado al ministerio de Cristo, buen pastor. Hay otras intenciones que son las que mueven el cuidado de las almas. Jesús lo decía refiriéndose también a todos los que le antecedieron
Y esto es profecía también de Ezequiel. Yo mismo los pastorearé en persona. Es decir, este es el cumplimiento de la profecía que se anunció en que el Señor mismo cuidaría de las ovejas. Y esto es lo que hace Cristo. Y por eso hoy, para dar cumplimiento a esa profecía, se nos presenta. Se nos presenta también como la puerta por la que tenemos que entrar, por la que estamos llamados a entrar. Pero lo más lindo de todo esto, después de haber hablado tan fuerte en el Evangelio, les aseguro que yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Es decir, nos deja libres de las ataduras del pecado. Por eso podemos entrar y podemos salir. Cuando el ser humano puede vivir en la libertad que Cristo le da, no vive en ningún desorden, porque la libertad no es vivencia en el desorden. La libertad que Cristo nos promete y nos da es precisamente poder vivir en esa paz, en ese gozo y en esa alegría espiritual, donde somos dueños de hacer las opciones correctas ante el bien y ante el mal. Quien vive en libertad tiene la gracia de poder hacer siempre la opción del camino de la vida. Esto es un don, esto es una gracia, y la vamos adquiriendo poco a poco en nuestro caminar diario. En la medida que conocemos más a Cristo y que tenemos intimidad con Él en la oración, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la renovación, así se va haciendo de grande nuestra libertad y nuestra capacidad de poder entrar y salir por Cristo mismo, que es la puerta de la vida, la puerta de la gracia. Una hermosura nos da también el final del Evangelio y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Pues esta vida abundante comenzó en el bautismo y vuelvo a la primera idea del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso este sacramento es importantísimo en nuestra vida. Este es el sacramento que Cristo le deja a la iglesia y le dice: quienes le bauticen se salvarán. La salvación se actualiza precisamente en el sacramento del bautismo. Es a su vez la participación en la pasión y muerte de Cristo a través del sacramento de la vida. Pues no perdamos esta oportunidad hoy en la que Cristo nos ofrece esta vida abundante para decirle que entre a nuestros corazones, que derrame su espíritu una vez más sobre nosotros y nos dé una efusión para que podamos apreciar, para que podamos comprender, para que podamos actualizar en nuestra vida la maravilla de la salvación. Saben que muchas veces en la vida lo que nos pasa es lo mismo que le pasaba a los apóstoles cuando caminaban con Cristo. ¿Recuerdan? Cuando no comprendían, no lo conocieron en el camino, sí en la fracción del pan, tuvieron dudas, pero el Espíritu Santo es quien va poniendo en el ser el conocimiento y la capacidad y la gracia de poder entender los misterios de Dios en nuestras vidas. Hay ocasiones en que pasamos por tribulaciones y pensamos que Dios nos ha olvidado. Dios nunca nos olvida y nunca se separa de nosotros. Está más próximo de nosotros precisamente en la tribulación. Cuando pasa, si le dejamos estar en nuestra vida, nos damos cuenta y decimos: por este gran fruto que hoy tengo, fue que Dios permitió aquella tribulación, aquella noche oscura. Son parte de la vida. La vida terrena tiene un tiempo límite. Hay un momento en que ya el granito de trigo se va a deshacer. Vamos a abandonar nuestra morada terrenal y nos vamos entonces a las mansiones que el buen pastor ha preparado para nosotros en la casa del Padre. Y esto tiene que ser convicción de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos muy aferrados a la vida terrenal y por ella hacemos todo lo que tengamos que hacer y es bueno. Y es por eso que muchas veces cuando llega el momento de la muerte no podemos vivir con paz. Esa transición que se va a realizar, ese cambio de morada que vamos a hacer. Y aún así, conociéndolo, nos resistimos precisamente a abandonar la tierra para entonces entrar en la presencia de Dios. Y es precisamente cuando ya nuestra alma, que ha madurado dentro de este estuche o dentro de esta vasija de barro, recibe la abundancia de la vida que Cristo nos ha prometido
que selló con su sangre. Vamos a pedirle entonces esta gracia de amor, esta gracia de misericordia. Nos vamos aproximando cada domingo hacia Pentecostés y en este tiempo vamos haciendo esos tribos, esas novenas, donde le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la gracia que le dio a la primera iglesia, que conocía, que proclamaba, que hablaba con poder, que cantaba las alabanzas del Señor. Una iglesia a la que se le sumaban, dice, 3.000 en un mismo día, pero para que se sumen 3.000 a la iglesia hay que sembrar mucha tierra, mucho evangelio, hay que proclamar, hay que estar. Hay que preguntarle al Señor, ¿a dónde debo ir? ¿Dónde me necesita, Señor? Capacítame y llévame al lugar donde tú quieres que esté. De alguna manera, yo voy descubriendo cada día que en la medida que somos más dóciles al Señor, ahí Él nos lleva, ahí nos conduce. Se trata de eso, de vivir la docilidad al Espíritu, que es sencillo, ¿no? Que requiere esfuerzo, sí. Pero Dios nos da siempre la gracia que necesitamos. Esto no lo podemos descubrir en el ruido. Esto no lo podemos descubrir escuchando televisión. Esto lo podemos descubrir en la oración. Cuando la voz de Dios nos susurra en el alma y nos hace ir conociendo poco a poco su voluntad. Sin silencio no hay vida de oración. Sin silencio no hay intimidad con Dios. Por eso es tan importante cuando yo llego a la iglesia disponer ese tiempo, ese espacio para que el Espíritu me obre en mí, en mi corazón, en mi vida. Si yo no vivo el misterio del silencio, yo no puedo oír lo que el Espíritu Santo me quiere decir cuando estoy predicando de parte del buen pastor. Porque fíjense que la prédica requiere también del silencio y de la atención, porque es el Espíritu que le va hablando al alma y nuestra naturaleza corporal entonces expresa lo que el Espíritu le confía al alma para que sea escuchado por ustedes. Y esto mismo pasa en la vida de cada uno de ustedes. Para ustedes poder hablarle a otros de Dios, necesitan escuchar el Espíritu. Para oír el Espíritu, se necesita entrar dentro del misterio del silencio santo, del silencio sagrado que descorre lo que llamaríamos el velo y nos hace poder escuchar la voz de Dios. El Señor les bendiga.